Allí está el Mersey, ese río a cuyas orillas aparece Liverpool, ciudad fundada en 1217. Y desde ese año creció una ciudad portuaria pujante, de gente trabajadora, apasionada, de gente que hasta 1960 vio crecer una ciudad al noreste de Londres que aparecía como el principal puerto de Inglaterra. Por eso se construyeron estos edificios, aunque desde 1960 para aquí lo más importante de Liverpool hayan sido los Beatles. Nosotros vamos a descubrir lo que tantísima cantidad de turistas del mundo entero descubren: el lugar donde nacieron, se criaron e hicieron los primeros pasos musicales John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Estamos en la puerta de los Beatles. La calle de la Caverna, la calle que tantas veces transitasen los Beatles, la calle que allá por los años 60 era una calle con muchas bodegas, con muchas verdulerías, fruterías, esa calle que por aquel entonces ya tenía ese pub, el Hudson, donde solían los Beatles ir a tomar antes de la actuación en la Caverna. Una caverna que ya no existe en el mismo lugar donde estaba, porque fue reemplazada por un edificio. El edificio es un shopping y tiene como curiosidad este edificio que Cynthia Lennon, la primera mujer de John Lennon, le diseñó el frente del edificio. Un sótano. Un lugar donde arriba existía una verdulería, un lugar donde las paredes transpiraban y mucho en verano con un insoportable olor, un olor que venía de esas verduras y que provocaba aquí mismo que la gente en la época en que los Beatles tocaban en la Caverna tuviese que ser desinfectada, más luego por varios días tenían ese olor a desinfectante y todos los que caminaban por Liverpool sabían que esas personas habían estado en la Caverna. Este lugar, al decir de George, el mejor para los Beatles, porque aquí la gente traía su comida y ellos también, y compartían espontáneamente largas sesiones de música. Cuando los Beatles vinieron acá, después del Jacarandá, aquí mismo en Liverpool también, otro club nocturno, los Beatles ya eran grandes. O bueno, por lo menos ya eran los Beatles que volvían de Hamburgo. Esta imagen tiene su historia. Está exactamente ubicada enfrente de la Caverna de Liverpool, de lo que era la original Caverna de Liverpool. Esta imagen no tiene tantos años como la Caverna, pero fue puesta ahí por un escultor al que le rebotaron en una iglesia esta Madonna con los tres bebés en sus brazos. Claro, los Beatles eran 4, y entonces él y la gente se preguntaban ¿dónde estaba el cuarto Beatle? Como el escultor, ponerle el cuarto bebé a esa escultura le costaba porque se desequilibraba y se le caía, lo dejó en 3 y buscó una explicación. El que no está es Paul, no dicen que ha muerto, pero bueno, pasó el tiempo y la explicación que encontró el escultor fue otra. Lennon está en el cielo, solo quedaron estos 3. Esto no dejó conforme a quienes eran admiradores de John Lennon y entonces, después de la muerte de Lennon, ubicaron ese otro angelito con guitarra, diciendo Lennon
vive. Esa fue la respuesta de los fans al escultor que buscaba explicaciones. La historia cuenta que en este hospital y en plena guerra, John Winston Lennon nació con el zumbido de las alarmas y con una bomba que cayó muy cerca de aquí, ese 9 de octubre de 1940. Number 9, otro 9 en la vida de Lennon. La casa de la infancia. Vivió aquí hasta los 6 años con su madre Julia. Al muy poco tiempo de haber nacido, cuando era un bebé, su padre Fred los dejó a los dos. Volvió recién cuando Lennon tenía 5 años y aún vivían en esta casa. Bueno, y la historia se conoce. Intentó llevárselo con él. Un año después, Julia conocía un nuevo hombre y Mimi decidía llevárselo a su casa, a la casa de Menlo Avenue. Aquí vivió John Lennon durante 6 años. Esta es su casa. Noticia oficial. No se permite entrar. Residencia privada. Lo dice el Merseyside Country Council. Es que, claro, no es para menos, ¿no? Esta es, en el 251 de la Menlo Avenue, la casa donde vivió desde los 6 años con su tía Mimi, John Winston Lennon. Aquí, Mimi lo crió. Aquí, junto con George, su marido, le hicieron pasar a Lennon los momentos más gratos de su infancia. Aquí también Lennon aprendió a tocar el banjo, ese instrumento que le regaló Mimi y con el cual comenzó el camino de la música. Después fue una guitarra y finalmente una tía Mimi bastante negada a que Lennon fuese músico. Fue quizás de las personas que tuvieron que ver con los Beatles la que menos quería que Lennon llegase a esta vocación, a esta profesión, que tuvo en su momento a Fred, a su padre, a la misma Julia, su madre, como aliados. Pero en esta casa y en esa ventana, la más chiquita de las de arriba, vivió John Lennon. Ahí estaba su dormitorio, su cuarto. En ese cuarto, Lennon no podía tocar ninguno de los instrumentos que tenía. La tía Mimi no se lo permitía. El lugar para hacerlo fue ese hall, ese lugar que está cercano a la ventana aquella. Ahí sí, en ese lugar, que según Lennon dice, tenía muy buena acústica, ahí podían ensayar con los Beatles. No siempre, claro, porque preferían, en todo caso, ir a lo de Paul o a lo de George. Y este es el número 9 de la calle Madryn. En este lugar nació Ringo Starr el 7 de julio de 1940, el más viejo de los Beatles. Y esta calle, Madryn, es una calle en el barrio más pobre de Liverpool, en el barrio trabajador. También cuenta la historia que Ringo vivió desde su nacimiento en esta casa hasta los 5 años, hasta el momento en que su padre abandonó a la madre. Y entonces esta casa de 2 cuartos debió ser reemplazada por otra más chica aún. En la otra que vamos a ver, Ringo vivió hasta los 23 años. Richard Starkey. Ringo por los anillos, Starr porque fue una gran estrella de la batería. Cuentan lo difícil que fue soportar ser ya Beatle y famoso viviendo en esta pequeña casa, más pequeña que la anterior.
Una casa que lo encontró rodeado de fans. Pero como el baño de esta casa quedaba al patio externo posterior, allí se trepaban las fans para ver a Ringo. Y este pub, portada de Viaje Sentimental del álbum solista de Ringo Starr, era el pub que acudía Ringo cuando vivía justamente aquí en este barrio. Está en la esquina de su segunda casa y a apenas una cuadra de la primera donde nació. Este es el pub que fue portada de Viaje Sentimental. Y en el número 12 de Arnold Grove nació y vivió durante su infancia, por lo menos sus primeros 6 años, George Harrison con sus otros 3 hermanos. Esta era la casa del otro Beatle, Arnold Grove, número 12. Fording Road, la calle donde vivió su infancia, otro Beatle, Paul McCartney. Una casa particularmente importante en la historia de McCartney, en la historia de los Beatles. Porque aquí cuando se mudan los McCartney, mamá, papá, el hermano y Paul, cuando se mudan a esta casa, Paul ya tenía 13 años. Es aquí donde Paul y John componen más de 100 canciones, se estima, de los Beatles, en aquella ventana de arriba donde estaba el baño. Sí, en ese baño porque ya muerta la mamá de Paul por aquel cáncer de mamas, el padre lo dejaba tocar la guitarra en la bañadera y la bañadera era de metal, producía una muy buena resonancia. Allí Paul aprendió a tocar la guitarra. Allí con John, en la misma bañadera, componían las canciones. Y además, aquí en esta casa, los Beatles, los 4, solían venir a ensayar muy seguido. Esta casa de Paul la tuvo hasta, por lo menos, los primeros años de los Beatles famosos. Claro, después ya no había forma de escapar de este lugar. Los fans lo perseguían, le tapaban las puertas, incluso las puertas de los vecinos. Esos vecinos que ayudaban a Paul a tener la oportunidad de escapar a través de los muros de las casas y poder pasar por la puerta de cada una de ellas. Pero bueno, esas casas después también fueron cubiertas por los fans y hasta la esquina hacían guardia para esperar salir a Paul. Un día un camión de mudanza se llevó los muebles de esta casa y se fue a un lugar desconocido, en las afueras de Liverpool. Ese lugar se calcula, aún hoy, es de la familia McCartney. En el número 20 de esta calle, Fording Road, donde nació uno de los mitos más importantes de la década del 60. Nacieron los Beatles. Y aquí, tantísimas canciones que seguramente se compusieron en aquel baño, el de la bañadera de metal. Y ese es el camino que hacían siempre a su escuela, tanto Paul como George, Liverpool Institute, un lugar de prestigio en Liverpool, donde la inclinación era el arte y donde había que estudiar. Y tanto Paul y George estudiaron. Sin duda, ellos fueron de los Beatles los más aplicados en la escuela. John Lennon eligió el Quarry Bank, es decir, no lo eligió él, lo eligió su tía Minnie, y era un colegio de no tanto prestigio como el Liverpool Institute, pero un colegio también con inclinaciones artísticas. Y ahí estaba John y ahí estaban los compañeros que después fueron los Quarrymen, es decir, el grupo que formó John Lennon y que luego conocieron tanto Paul McCartney como su amigo, el del Liverpool Institute, George Harrison. Otro lugar clave en la historia de los Beatles, la iglesia St. Peter's.
Aquí, en este lugar, los Quarrymen, el grupo de John Lennon, recibían por primera vez la visita de Paul McCartney. Esta era la iglesia donde participaba activamente la tía Mimi y donde John venía muy seguido en su época de practicante católico. Fue este el lugar, exactamente allí, donde hoy hay un cementerio, donde todavía se siguen ocupando lugares de la gramilla, donde actuó Quarryman luego de una misa. Y en esa actuación, Paul McCartney tuvo que afinarle la guitarra a John Lennon. Lennon estaba acostumbrado al banjo, que le tocaba permanentemente su tía Mimi, con el cual había aprendido los primeros acordes. Paul McCartney afinó su guitarra y cantó las canciones que Lennon apenas adivinaba, las canciones famosas de aquella época. Este fue el lugar donde por primera vez Paul McCartney y John Lennon tocaron juntos, se conocieron. Aquí comenzó, en la iglesia de St. Peter's, la historia que uniría para siempre al dúo más importante de la música contemporánea, Lennon y McCartney. Paul y John caminaban muy seguido por aquí. Habrán mirado muchas veces las placas de este cementerio. ¿Habrá sido aquí la inspiración de Eleanor Rigby? ¿Estará en la canción Mr. Mackenzie porque lo leyeron en esta placa? ¿Será la aparentemente suicida Eleanor Rigby que figura aquí en esta otra, la inspiradora de la canción que escribió Paul McCartney? Por aquí caminaron muchas veces, insisto, pero nadie aseguró, ni ellos mismos, quizás por respeto, que su inspiración estuvo en este cementerio. Esta es Eleanor Rigby. Esta es la imagen pública que hay en Liverpool, homenaje a los Beatles. Fue creada por Tommy Steele, un cantante famoso y muy amigo de los Beatles y además todo un artista, que por supuesto se la dedicó a toda la gente sola y que está muy cerca de la calle de la Caverna de Liverpool. Esta estatua tiene como dato curioso que en su interior se encuentra una página de la Biblia, la canción Eleanor Rigby escrita y además un par de medias de fútbol. Claro, porque el fútbol es otra de las pasiones que tiene esta ciudad, la ciudad de Liverpool. Y además, en el diario que hay a la izquierda de Eleanor Rigby se puede observar escrito el nombre del manager del Club Liverpool, uno de los más famosos, junto con el Everton, que tiene esta ciudad. A toda la gente sola, homenaje público de esta ciudad de Liverpool a sus hijos pródigos, a los Beatles. Y estamos en Penny Lane, la calle inspiradora de una hermosa canción. La canción en la que Lennon redescubrió su infancia. El banco, la rotonda, el shelter, donde pasaban los tranvías, y la barbería, la peluquería ubicada en aquella esquina. Penny Lane. La calle que tenía que tener una canción. Tantas cosas pasaron en ella. Allí en el shelter o rotonda donde pasaban los tranvías, allí se desmayó Cynthia Lennon cuando se sintió el síntoma de tener a Julian, su primer hijo. Ahí la cargó una ambulancia, ahí se la llevó para el hospital. Por eso esta calle tenía que tener una canción. El banco, la iglesia, la catedral donde Lennon encontró con Paul el motivo de una charla, el que Paul haya cantado en esa iglesia, la minería donde tendría su madre y una Penny Lane. Esta calle a la que no le quedan ya carteles, salvo los de los negocios. Los otros se los llevan como souvenir una y otra vez
los fans de los Beatles. Un grupo de personas crearon el Beatles Story, una mágica experiencia. Nosotros la vamos a compartir con ustedes porque justamente está creada para los fans de los Beatles. Y entonces nos parece más que lógico que ustedes y yo podamos ingresar a vivir esa mágica experiencia. ¿Sí? Bueno, vamos, acompáñenme. Tris y Gritos es parte de la historia. Una historia que tiene que ver con que es el recorrido que vamos a hacer nosotros a partir del momento. Una gira mágica y misteriosa por la vida de los Beatles. Su creador es Michael Byrne. Michael, ¿cuál es la relación de Michael Byrne con los Beatles? Well, when in the 60s, when all the Mersey beat was happening, I was in a group myself, and I started playing guitar and singing. And I started in all the clubs that the Beatles were at, and then I went to the Cavern. And I played at the Cavern, and I met the Beatles, and I used to go drinking with the Beatles, and I played at all the places they did. ¿Y por qué a Michael Byrne se le ocurrió un día hacer The Beatles Story? ¿Por qué? Well, the Beatles Story came from an idea that all the foreigners were coming to Liverpool for the last 20 years, looking for the birthplace of the Beatles. And I decided 2 years ago that there should be a focal point for all those foreigners to come here in Liverpool so they could see how it happened, get the atmosphere of the 60s, feel what it was like to go to the Cavern, feel what it was like in the Yellow Submarine, and we decided to build it. Thank you very much, Michael. Nosotros vamos a ingresar al Beatles Story, la creación de Michael Byrne, y espero que la disfruten. Era muy difícil pensarlo. Liverpool, al noreste de Londres, a muchos kilómetros, donde todo pasaba. Una ciudad de puerto, un lugar donde los Beatles nacieron. Pero qué difícil era llegar a ser número uno habiendo nacido en esta ciudad, en este lugar, donde apenas lo trascendente era lo que pasaba a orillas del Mersey. Pero los Beatles pudieron y salieron de Liverpool, y en Liverpool tenían ya, cuando eran chicos, gente conocida de la música. Estos eran sus antecesores. Y llegamos a Hamburgo. Esta es una época muy especial para los Beatles. Es el conocimiento verdadero de lo que era hacer música en lugares donde no se los conocía, en lugares donde tenían que conquistarse al público. Ya no era Liverpool, era el Star Club. Y bueno, allí estuvieron, vivieron como pudieron, comieron salteado. Pero Hamburgo significó para ellos mucho. Desde que acompañaron a Tony Sheridan a cuando estuvieron los 5 juntos, los Beatles, en Hamburgo, comenzaron su carrera más profesional. Dije que eran 5, este era el quinto en la época de Hamburgo, Stu Sutcliffe, el que luego fuese el novio de Astrid, la rubia, que le puso a los Beatles el pelo que los hizo famosos. El corte de pelo
es gracias a que Stu un día se dejó cortar por Astrid, su enamorada. Stu falleció también en Hamburgo. No pudo ser Beatle famoso. Este lugar de Hamburgo fue muy importante para esos Beatles que aún en la batería lo tenían a Pete Best. Cuando los Beatles estaban en Hamburgo, el Mersey Beat comenzó a hablar de lo bien que le iba por allá a este grupo que volvía a Liverpool. ¿Qué pasaría en Liverpool con los Beatles? El Mersey Beat, el diario que mostraba todo el acontecimiento musical en aquellas épocas, ya hablaba de los Beatles y fue muy importante para ellos. En la calle Manchester Street, en Liverpool, había una tienda de instrumentos musicales, quizás la más famosa, la de Frank Hesse. Y aquí, pero después de haber pasado por aquella guitarra que le regalase la tía Mimi, o aquella armónica que le regalase Fred, o aquella primera guitarra que le regalase Jim, los Beatles, John, Paul y también George conseguían mirar lo que iban a ser sus primeros instrumentos musicales. Esta calle sí que tuvo importancia para los Beatles. Esta calle de Liverpool, la Matthews Street, es quizás recordada hoy como la calle donde todo sucedió. Esa calle que tenía un clima muy especial de humedad, un clima muy especial donde cada sonido jugaba su rol. Y ese sonido que estábamos escuchando venía de la caverna, la calle de la caverna de Liverpool, la calle donde los gatos maullaban menos de 3 metros. Y aquí estaban la batería de Pete Best, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, todos en este lugar, en este escenario, el escenario de la caverna de Liverpool. Y de Liverpool nos fuimos a Londres. Y en Londres, desde ya, como un turista más, para observar el cambio de guardia en el Palacio Buckingham, como para poder estar también en la Catedral, en el Támesis, en el Big Ben y con Winston Churchill. Pero era hora de estar en 2 lugares importantísimos de esa ciudad que tuvieron que ver con la producción musical de los Beatles. Seville Road, número 3. Este es el edificio. Acá hay gran parte de la historia de los Beatles. Este es Apple Corporation, Apple Records. En esa terraza, los Beatles cantaron en vivo por última vez. Este Apple fue fundado en junio de 1968. Pero fue también en 1968 y en el mes de agosto, cuando en ese estudio se graba Hey Jude, con gente que pasaba por la calle y que fue llamada por los Beatles para hacer su coro. Fue allí la primera canción de los Beatles. Después el álbum Get Back, el álbum Let It Be. Tanta historia como que, por ejemplo, en enero de 1968, en estos estudios de Apple, los Beatles graban ese Let It Be, que sería el último álbum de su historia discográfica. Y por supuesto, aquí también aconteció el hecho de que John Winston Lennon cambiase Winston por Ono Lennon. Todo en ese gran edificio que se llama Apple. Estos son los estudios Abbey Road. Aquí también hay gran parte de la historia de los Beatles. Aquí del año 62 que los Beatles estuvieron grabando. Grabaron casi todas sus músicas. Desde el año 1962 y hasta agosto de 1968, donde los Beatles hicieron su última producción discográfica en Abbey Road. Bueno, de más está decirles que en la calle de Abbey Road está la carátula del álbum que lleva su nombre. Y ahora mismo ustedes me están viendo cruzar por esa calle, en esa línea blanca donde aparecían los 4 genios de Liverpool cruzando, más Paul McCartney con el paso cambiado, y se decía que Paul McCartney, por eso, era la señal de su muerte.
guardado para el final un momento que considero supremo para mí. Fue en Liverpool, en el Beatles Story. Me había hecho una nota el diario Liverpool Echo, increíble, el diario de los Beatles, y me permitieron, como una excepción, entrar al cuarto blanco. Y cuando ingresé al cuarto blanco y tuve esta sensación de estar compartiendo con John su canción más impresionante, que es Imagine, cuando ocurrió esto sentí de verdad la felicidad.